Llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar encuentro mi lugar en ti, en ti, en ti. Encuentro mi lugar en ti. Mi ambiente está en ti. Mi ambiente está en ti. Me hiciste deseable para ti, solo para ti. Yo te hice deseable para mí, dice el Señor. Preparé un lugar para ti en mi corazón. Yo sé lo que vi en ti. Antes de la fundación del mundo, te vi santo, te vi sin mancha, te adopté para mí. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te hice deseable para mí, me dice el Señor. Eso explica tanta cosa. ¿Por qué no te encajabas en cualquier lugar? ¿Por qué te sentías como un pez fuera del agua? Lejos de mí no hay felicidad. Vuelve a mi corazón, vuelve a tu lugar, vuelve a la primera canción, al primer amor, a la intimidad. Te estoy llamando, escucha el ritmo de mi corazón, que está saltando por ti, está llamando por ti. Escucha el ritmo de mi corazón, mis sonidos, mis cuerdas de amor.
Dios bendiga a todos los jóvenes, Generación de Libertad, y a todos los hermanos que se vayan sumando a la conexión. Bendiciones, qué bueno poder compartir otro tiempo de palabra, de poder estar juntos. Quiero que vayan preparando ahí la palabra del Señor, la puedan abrir en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Verso 1 al 2 vamos a estar leyendo. Primero de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 2. Continuando y con este mensaje cerrando el tópico que veníamos ministrando de aquellas personas que han tenido y pasaron esos momentos en secreto y que luego en lo público se encontraron en una nueva temporada, se encontraron en el cumplimiento de la promesa plena de Dios sobre sus vidas, y fue necesario un tiempo de estar en lugares que generalmente para la carne son incómodos, pero que son totalmente nutrientes y benefactores del Espíritu. Recordemos que el primer mensaje de este tópico hablamos de Moisés, y lo que alimenta, para aquel que no sabe o no lo mencioné, la esencia que alimenta estos 4 mensajes, con el cuarto mensaje sobre este tema, la esencia que alimenta es la verdadera profecía. Un tema necesario, ya que en estos tiempos muchos se levantan como supuestas voces proféticas y muchos hoy hablan cosas supuestamente en nombre de Dios. Yo creo que hay verdaderos profetas, gente que habla verdaderamente en el nombre de Dios, pero es bueno manifestar su carácter para que el que oye pueda discernir cuándo es la voz de Dios y cuándo no lo es. Y en estos 4 mensajes, con este cuarto, estamos expresando la verdadera profecía y su carácter. Dios bendiga a todos los jóvenes, Dios bendiga a los hermanos y Dios bendiga a los hermanos de Campana, que también veo que se están sumando. Bendiciones. Y hemos visto en la verdadera profecía, el primer tema, a Moisés en el monte Sinaí, y un claro mensaje de Dios cuando le dice: te pondré en un lugar cerca mío, en la hendidura de la roca. Y para aquel, y para recordar y refrescar la memoria sobre ese primer mensaje, recordemos que hablamos que Dios nos señalaba un lugar profético para revelar su gloria en este tiempo, y era la hendidura en la roca. Y hablamos que la hendidura en la roca representaba proféticamente a Jesús la roca, y la hendidura las heridas de Jesús en la cruz. Hablábamos que Dios nos quería ahí, unidos a Jesús en la cruz, porque ahí es donde Él va a revelar su gloria. Segundo mensaje de este tópico fue Elías en la cueva de Hebrón, y ministramos desde el punto que Elías creía que era el final de su vida y su ministerio, y es más, él estaba angustiado y entristecido por lo que estaba pasando, por la amenaza de Jezabel y por la cantidad de profetas que habían sido asesinados, profetas de Dios que habían sido asesinados por Jezabel, y él había sido amenazado. Él se sentía afligido, angustiado, con deseo de morir, deprimido. Y en Beersheba, que significa el pozo del pacto, el pozo del testimonio, el ángel del Señor se le apareció y le dio un alimento que lo fortaleció y le hizo caminar durante 40 días desde Beersheba hacia el monte Hebrón, el monte de Dios. Y hablamos que el número 40, lo profético, representa el cierre de una temporada y la apertura de una nueva temporada, el cierre de una generación y la apertura de una nueva generación. Y ministramos que Elías, en el lugar del pacto, del testimonio, el ángel de Dios lo fortalece para entrar proféticamente a un cambio de temporada en su vida, donde él entraba, según el relato bíblico, donde él iba directamente a preparar a su sucesor, Eliseo. Y dicen los comentaristas de la Biblia que esas estaciones que relata el capítulo 2 del libro de Segunda de Reyes, donde Elías y Eliseo caminan juntos, habla de un tiempo por lo menos de 24 años en el que Elías discipuló y preparó a Eliseo
para ser su sucesor como profeta para Israel. Y hablamos en ese mensaje que había un claro cierre de una temporada que ya era considerada vieja y la apertura de una nueva temporada para estos tiempos que estamos viviendo. Eso ministramos en ese tema. El tercer tema, el martes anterior, fue Jesús en el desierto, la tentación de Jesús en el desierto, y hablamos que Jesús fue probado en su carácter, en la integridad y en la lealtad, y salió aprobado. Y ministramos que las tres tentaciones de Satanás fueron ofreciendo complacer la necesidad del espíritu, del cuerpo y del alma, y que en las tres Jesús le rechazó, señalando a Dios su Padre como el único que le complace a él sus necesidades en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y el relato bíblico en el Evangelio de Lucas declara que Jesús regresó aprobado y en el poder del Espíritu Santo, y declaramos lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaba en Samaria con la samaritana que había hablado, y ahí en ese pozo Jesús le dijo a sus discípulos: yo tengo un alimento que comer que ustedes no saben cuál es, y es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y enseñamos que el comer el alimento es: yo debo obedecer al que me está pastoreando, y el acabar su obra tenía que ver con dar cumplimiento a las palabras proféticas que ha hablado sobre mí. Y hoy, en el cuarto mensaje, cerrando esta serie de la verdadera profecía y su carácter, tanto en Jesús, en Elías, en Moisés, ahora lo vemos en David. Y no es que sean los únicos cuatro, hay un montón, pero tomamos estos cuatro para esta temporada de abril, la verdadera profecía. Y hemos visto, y quiero que usted repase, y si es posible vaya y oiga los martes que ministramos de Moisés, de Elías y de Jesús, y este que vamos a ministrar de David, para que usted pueda aprender y aún discernir cuál es el verdadero carácter profético y su resultado sobre aquellos que han recibido y han obedecido fielmente. Para que usted diga, primero, si las palabras proféticas que ha oído son de verdad proféticas de parte de Dios. Segundo, la actitud que estás teniendo ante la palabra profética. Y tercero, para que vislumbres el resultado que te va a llegar la fidelidad y en la obediencia a la palabra profética. Vamos entonces al mensaje de hoy. David. David significa el amado de Dios. David significa amado de Dios. Y vemos en 1 Samuel capítulo 22, versos 1 y 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vean la clase y el estado de personas que se unieron a David, angustiados, endeudados y amargados en espíritu, y sobre ellos David fue puesto como jefe, fue puesto como padre, fue puesto como líder, y ellos mostraron fidelidad a David. Entonces, yo no me enfoco en el estado en el que David estaba, ni en el que estaban estos 400 que llegaron, porque si no hablaríamos de una dinamita de tristeza, depresión, amargura, y no veríamos esperanza. Lo que yo destaco de esto, y ahora lo vamos a ver en el relato, es el carácter fiel que se combinó entre David, que estaba en Adulán, por ser fiel a la palabra de Dios, pues Dios lo escogió como rey de Israel en sucesión de Saúl, que había sido desechado por desobediente a Dios. David estaba perseguido por Saúl y escondido en Adulán por ser fiel a la palabra de Dios, a la palabra profética de Dios, que él sería rey de Israel, y por creer a ese destino era el presente de David. Y estos 400 que llegaron, aunque su estado era totalmente para desanimar a cualquiera,
también combinaron la fidelidad de su corazón, pues estos no se presentaban a David solamente por presentarse, sino que estos 400 reconocían y creían junto. Oí bien la palabra que uso. Ellos creían junto a David lo que Dios dijo de David, que él es el próximo rey de Israel. Ellos reconocieron que era sobre David que estaba ahora el Espíritu de Dios y la benéfica mano de Dios. Y ellos combinaron la fidelidad a la palabra de Dios con la fidelidad del corazón de David en la misma palabra, y eso dinamitó la transformación de realidad que ellos experimentaron en los tiempos posteriores. Pues de este lugar no se quedaron para siempre endeudados, no se quedaron para siempre amargados en espíritu, no se quedaron para siempre angustiados, no se quedaron para siempre sorprendidos ante la amenaza que tenían, sino que nos encontramos con David y con 400 y mucho más que se sumaron en el periodo que sufrió David, como a David como rey y a estos 400 como sus valientes. Pero todo inició cuando se combinó la fidelidad de aquel que tenía la palabra profética, David, el ungido, con aquellos que pusieron fidelidad a la misma palabra y creyeron junto a David que Dios lo había elegido por rey. Y esa combinación dinamitó el cumplimiento de Dios. Entonces quiero declarar algo. Hay palabras proféticas que obviamente son personales y Dios vuelve a individuos receptores de ella, pero a esos individuos les digo, no será solo el que lo vas a hacer, sino que Dios va a consolar tu corazón, a ponerte gente fiel como vos estás expresando fidelidad a Dios, para que combinen esa fidelidad y eso denote el cumplimiento de la palabra profética de Dios, porque cuando te mires en la plataforma de cumplimiento y mires hacia atrás el recorrido caminado en fidelidad y obediencia y mires hacia adelante el destino que Dios te prometió, no vas a estar solo. Al lado tuyo va a haber gente fiel que creyó junto a vos y te fortaleció y te animó, y vos también los fortaleciste y animaste a ellos, y juntos en el mismo espíritu quedó demostrado que vencieron toda adversidad que se presentó. Pues si lees la historia en los siguientes capítulos, si lees la historia de David, sus inicios, de que recibe la palabra profética cuando el profeta Samuel va y lo unge como rey en la casa de su padre Isaí en Belén, vas a ver cómo David logró enfrentarse desde Goliat a todo tipo de enemigos, que totalmente entre la consideración de hombre, David siempre tendría que haber sido vencido, derrotado, pero la mano benéfica de Dios estaba sobre él, demostrando, como escribió el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo aún así estaré confiado con el Señor. Entonces vemos que cuando uno camina en integridad y en fidelidad a la palabra que Dios le ha hablado, y que lo cree con todo el corazón, aún en medio del momento más difícil, la palabra misma de Dios te infundirá aliento, poder, sabiduría, integridad, capacidad, diseño, revelación, para poder enfrentar de una forma que nadie se esperaba una obra de proeza que dejará la boca abierta a mucha gente, y muchos dirán, verdaderamente lo que está creyendo ha venido de Dios, porque Dios demuestra que está con él. Y acá la clave es la fidelidad. Es la clave, porque cuando hay ungidos que han sido ungidos con una palabra profética de Dios, ellos se ven en el desafío ahora de ya no vivir como vivían antes. Ya no pueden ser ignorantes de lo que Dios les acaba de hablar. Ellos saben que ahora hay un destino, como hablábamos el domingo, un camino abierto por la palabra revelada de Dios, en donde deben ser fieles y caminar. Y deben entregarse a ese destino. Y lo harán con pasión y devoción. Pero también debemos entender que la fidelidad de Él, como la fidelidad de gente que lo va a acompañar, es el gran combustible en la fe para seguir avanzando y lograr el destino prometido por Dios. Pero también esa es a favor, la fidelidad es a favor de la palabra profética. Pero la infidelidad obviamente es la resistencia a la palabra profética. Así como tenemos
un equipo fiel que nos acompañe y creemos juntos y avanzamos y logramos todo tipo de adversidad. La adversidad a la que enfrentamos son justamente los infieles que no creen con nosotros, los infieles que quieren desanimar con sus palabras, los infieles que quieren burlarse con sus palabras, los infieles que quieren considerarte como un exagerado en lo que estás creyendo y infundir angustia, infundir amargura, infundir depresión. Pero los fieles es donde se muestra el carácter y vencemos esa adversidad. Pero el tema está en que el fiel recibe la recompensa y el infiel también recibe la recompensa de su actitud. Por eso, a la hora de lo profético, uno elige de qué lado va a estar, del lado del que va a creer juntamente con el que recibió la palabra profética o aquel que le va a resistir. Pero quiero que sepas que ambos lados van a tener su recompensa. Y cuando vienen gente fiel que crea la palabra profética, son una arrolladora contra aquellas montañas de infidelidad y de incredulidad que se levantan y totalmente las derriban, pues hay un decreto de parte de Jesús al decir que si tenemos fe como un grano de mostaza, le diremos a las montañas, y muchas veces las montañas representan personas que nos resisten, y le diremos que se quiten y se van a quitar, y entonces nunca más lo volveremos a ver. No tendrán parte en la historia profética que Dios nos habló a nosotros. Por eso quiero que veas hacia adelante, mires hacia tu alrededor y veas que es muy posible que los que hoy están, si no muestran un carácter fiel a lo que Dios te habló, es muy posible que sean montañas que tu fe y tu fidelidad junto a los que creen contigo las muevan del camino y no tengan ninguna parte con la historia profética que Dios te ha hablado. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por darnos ojos abiertos, darnos oídos abiertos, darnos corazón fiel y creyente. Porque si lo somos, no es por nuestro propio esfuerzo, sino que es por tu influencia sobre nuestro espíritu y nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús, el verdadero espíritu de la profecía. Y continuamos relatando unos minutos más el estado de David. Por eso dice el título del mensaje: pensé que estaba solo. Y quiero decirle a aquel corazón que creía que se encontraba solo en aquellas palabras proféticas que Dios le habló y pensaba: Señor, yo solo estoy creyendo por esto. Yo solo estoy caminando en esto. Yo solo estoy invirtiendo tiempo en esto. No veo a mi alrededor gente, más veo resistencia, veo adversidad porque son infieles, incrédulos. Pero tranquilo, que Dios responderá consolándote tu corazón, enviándote gente fiel con el mensaje claro: no estás solo, nosotros somos tus aliados. David se encontraba en este lugar, la cueva de Adulán, por el hecho de que estaba huyendo de Saúl, rey de Israel, que había sido desechado por Dios por desobediencia al mandato que Dios le había dado. Y David había sido ungido en su lugar. Escuchen esto para comprender un poco. Saúl, al enterarse de esto, ¿de qué? De que el profeta Samuel había ungido a David como rey. Al enterarse de esto, Saúl se le encendió un profundo deseo de terminar con la vida de David, porque consideró a David traidor al enterarse que sería el próximo rey y que Dios estaba con él. En esto aprendemos, y el que está escribiendo escriba esto, en esto aprendemos que muchas veces la causa del odio del corazón de gente hacia nosotros es por el hecho de que Dios nos ha encontrado fieles hacia su corazón y dispuestos a obedecerlo, cosa que ellos no tienen o dejaron de hacer. Ese será su infinito combustible del odio de su corazón para perseguirnos hasta el último día de su vida. Pero el principio para aprender en esto no es el odio con el cual nos pueden perseguir,
sino el carácter íntegro y fiel que David mantuvo en frente de esta persecución. Eso lo puedes leer en el capítulo 23 y 24 de 1 de Samuel. Podés ver la actitud de Samuel, podés ver la actitud de David. David, luego de recorrer lugares, sigue moviéndose en las cuevas, escondiéndose por todas esas cuevas y por las cordilleras que había por ahí. Y en uno de esos lugares, justamente en el desierto de Engadi, los puede leer en el capítulo 24 de 1 de Samuel, Saúl entra a la cueva donde estaba David escondido sin darse cuenta que estaba David ahí. Y David tuvo la oportunidad, porque vos tenés que saber que cuando alguien te declara guerra hay que enfrentarse y uno debe morir. David tuvo la oportunidad de ser el que mate a Saúl en ese momento, pero David no lo hizo, sino que le perdona la vida a Saúl. ¿Por qué? Porque él decidió mostrar su integridad y su respeto hacia Dios cuando dijo, yo no haré tal cosa. ¿A quién le dijo? A todo su equipo que estaba con él, que le dijeron, mirá David, Saúl está aquí, está solo, Dios te lo entregó, mátalo. Ahí fue la prueba del corazón de David. David dijo, yo no haré tal cosa, pues él es ungido del Señor. Y en esto David demostró el corazón por el cual Dios lo eligió. Y Saúl también mostró su corazón por el cual Dios lo desechó, porque después de todo eso, aunque le perdona la vida, Saúl sigue persiguiéndolo para matarlo. Es un enfrentamiento de corazones y un testimonio en el cual queda evidenciado quién es cada quien. La importancia en esto es que en la cueva de Adulán, David, que se creyó solo en su sufrimiento, el Señor le dio 400 personas para que estén con él. Adulán significa justicia del pueblo, lugar de refrigerio. Justicia del pueblo significa no que el pueblo toma en sus manos el juicio contra la gente, sino que el pueblo anda en el carácter aprobado de Dios, en obediencia a la voluntad de Dios. Significa Adulán, obediencia a la voluntad de Dios, que es la justicia del pueblo, lugar de refrigerio. Y se ve cuando la voluntad de Dios hablaba a David que él será el rey de Israel y que es el ungido de Dios, vienen 400 a confirmar esa palabra en fe y a decirle, Dios te eligió como rey, Dios te eligió como ungido y nosotros vamos a obedecer lo que Dios dijo. Ahí se cumple el significado de Adulán, la obediencia a la voluntad de Dios, un lugar de refrigerio. Decí conmigo, la obediencia a la voluntad de Dios va a ser mi refrigerio aún en el momento más adverso que tenga que vivir. Y ahora quiero, para cerrar, entrar a una administración profética y quiero que me prestes mucha atención en esto que te voy a enseñar al final. No es casualidad el número 400 que aparece, que fueron los hombres que estuvieron y se unieron a David en aquel momento en Adulán. Cuando la Biblia da un dato específico es porque hay un significado detrás de eso. Y cuando hablamos y ministramos en lo profético, no podemos pasar por alto las señales, ni podemos pasar por alto estos datos, sino que estos datos hablan muchas cosas. El número 400 está representado por la última letra del alfabeto hebreo llamada Tav, T-A-V corta. El número 400 está representado por la última letra del alfabeto hebreo Tav. ¿Y por qué involucramos la letra hebrea a este relato, a esta administración? ¿Por qué? Porque las letras hebreas es el lenguaje de Dios. No es solamente el lenguaje hebreo de Israel, es el lenguaje de Dios, pues en ese lenguaje Dios les habló al pueblo de Israel y les reveló su corazón. Por lo tanto, el idioma original y sus significados y sus letras y demás nos permiten conectarnos con la revelación del corazón de Dios en sus palabras. Y si nosotros ignoráramos esto o lo rechazáramos, estaríamos rechazando la revelación del corazón de Dios en sus palabras. Por eso nosotros la tomamos y disfrutamos la revelación del corazón de Dios.
Y el número 400, la cantidad de personas que se le unió a David como un consuelo, diciéndole: no estás solo, somos tus aliados y creemos juntamente contigo que eres el Hijo, que eres el Rey de Israel, el ungido de Dios. Está representado por la letra Tav. Es la última letra del alfabeto hebreo. Y esta letra significa esto. Está representada por una cruz. Y según el comentario de rabinos judíos, representa la verdadera fe que conecta a las generaciones y a todas las generaciones a esta verdadera fe que fue establecida en el primer hombre considerado el primer creyente como Abraham, y es considerada la fe en la que el reino de Dios se expresa en este mundo. Lo vuelvo a decir, Tav está representado por la cruz y significa la fe verdadera que se hereda de generación tras generación. Es la fe que manifiesta el reino de Dios en la tierra y es la fe que tuvo el primer creyente llamado Abraham. Ahora, ¿qué tiene que ver Abraham con todo esto? Ahora lo voy a administrar, voy a cerrar con ese versículo. Y uno de los significados de la letra Tav es la consumación de la verdadera fe. Y no es casualidad que tenga la figura de la cruz y que signifique consumación de la verdadera fe, que significa dar cumplimiento a la herencia de la promesa. Y no es casualidad que signifique consumación, porque esa fue la palabra que Jesús utilizó estando en la cruz y en el momento de entregar su espíritu al Padre y cumplir la palabra profética, Jesús dijo: consumado es, declaró. Representó el significado de la letra Tav diciendo: esta es la verdadera fe que es heredada a todas las generaciones que crean en mí y tienen cumplimiento de la herencia de la promesa hecha a Abraham. Aleluya. La verdadera fe se transmite, se hereda a las generaciones. ¿Y cuál es la promesa y cuál es la herencia de Abraham que nosotros somos parte ahora por la fe en Jesucristo? Es esta. Gálatas capítulo 3. Gálatas, no sé, bueno, en portugués me salió. Gálatas capítulo 3. Versos 6 al 14. Reina Valera. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 3. Versículos 6 al 14. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Aleluya. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aleluya, esa es la herencia y ese es el decreto de Jesús en la cruz, decretando cuál es la verdadera fe. ¿Cuál es la verdadera fe, querido joven? Fiel hasta la muerte acerca de lo que Dios habló y profetizó sobre tu vida. Un carácter fiel, íntegro, valiente y esforzado para enfrentar aún el momento más difícil como fue la cruz para nuestro Señor Jesús. Y ahí declarar diciendo: esta es la fe
que van a heredar las generaciones que crean en mí. No van a ser cobardes, se van a esforzar, van a ser valientes, van a ser fieles, van a ser íntegros, van a estar en la gracia, van a estar en poder, van a estar en autoridad. El infierno va a temblar ante ellos porque tienen mi espíritu y el testimonio de la fe que estoy consumando ahora, y les doy el cumplimiento de la promesa de Abraham, la bendición sobre ustedes y el Espíritu Santo sobre ustedes. Aleluya. Oh, no es cualquier cosa la fe que hemos heredado. No es cualquier cosa la fe que hemos heredado, y en esto se muestra la fe verdadera de Jesús. En esto se muestra el carácter de la fe de Jesús. La fe de Jesús no es en cobardes, no es en mentirosos, no es en infieles, no es en adúlteros, no es en aquellos que viven hipócritamente. Eso no tienen la fe de Jesús. Los que tenemos la fe de Jesús tenemos pacto y compromiso con el Señor, tenemos vivencia del Evangelio, ofrecemos un carácter como el que Cristo acaba de revelar. ¿Por qué? Porque tengo un grito que es una intercesión a favor mía. Consumado es. Esto que significa la cruz, el perdón de pecado, la reconciliación del hombre con Dios y la resurrección, lo que significa que Cristo venció a la muerte, venció al infierno, venció a Satanás y todo lo que se levanta. Cristo mostró que si eres fiel y obediente en la fe que Él te ha dado, a la palabra de Dios, en medio de tu adversidad, Dios va a mostrar su poder sobrenatural. Y esta es la fe que Jesús nos ha heredado, por lo cual no podemos decirnos creyentes si no mostramos esta fe, porque nadie está autorizado a negar su palabra. Nadie está autorizado a cambiar el testimonio que Jesús ya afirmó en la tierra. Aleluya. 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 Eso es lo que te quiero impartir cerrando este tema de la verdadera profecía. Este es el carácter fiel. Esta es la detonación, pues David también era descendiente de Abraham y Dios cumplió su promesa, porque David ciertamente llegó a ser rey de Israel, y primero vinieron los de Judá a reconocerlo en Hebrón, luego vinieron todo Israel y le reconocieron: David, tú eres el ungido, Dios te ha puesto por rey sobre nosotros, reina te pedimos ahora. Y David, cuando se sentó en el trono de Israel, me imagino que habrá recordado cada momento, cada proceso que pusieron a prueba su fidelidad y su fe a la promesa de Dios. David se habrá recordado con aquellos que crecieron con él en el momento que nadie creía. Y por eso fueron gente que David tuvo cerca. Por eso fueron gente que David le dio posición en su reino para que sirvan. Por eso hay gente que quiere servir. Hay gente que quiere ser parte de un ministerio y no muestran fidelidad, no muestran lealtad, no muestran fe en las palabras proféticas que Dios habla a sus padres de fe y a sus líderes. Entonces, ¿qué participación quieren en el ministerio que ni siquiera están creyendo? En la posición y la participación del ministerio, del liderazgo, es con gente que cree juntamente con sus pastores y con sus líderes. Aleluya. Oh, estamos calando profundo. Si seguimos, nos vamos a meter en un punto sensible para muchos. Es increíble cómo el día jueves yo estaba ministrando y hablé en un momento sobre la fidelidad, y hablé que por algo Dios te puso pastores para que seas fiel a la enseñanza que traen, porque por algo Dios te los puso para alimentarte. Y hay gente que me ponía amén, gloria a Dios, es verdad. Y a la hora, 2 horas de terminar esa transmisión, los encuentro conectados a la transmisión de otro ministro. Y me acabo de poner amén, que entendía lo que ministré, y después lo veía en otro ministro, escuchando lo que otro ministro hablaba. Y quiero que me entiendas, cada ministro son hermanos nuestros en la fe y lo amamos y nos amamos como hermanos, pero cada uno fue asignado a una posición, a una porción de gente para alimentarlos, porque tienen una participación de caminar juntos para el cumplimiento que Dios quiere en ese lugar. Pero hay gente que se la pasa escuchando mensajes de todo tipo y de todo modo, y tiene una ensalada de fruta en la cabeza y no saben para qué lado correr. Hay que ser íntegros. Hay que ser íntegros. No hay que ser hipócrita. Hay que ser fieles. Hay que ser verdaderos. Esa es la adoración que el Padre recibe. Y esos son los adoradores que el Padre busca.
Por eso oro para que Dios consuele el corazón de aquellos hijos fieles, que les envíe gente fiel como ellos, con un claro mensaje: no estás solo, somos tus aliados, para que te ayuden a cumplir las palabras que Dios te ha hablado. Y a la vez ellos dentro de ese servicio cumplirán las palabras proféticas que Dios les hable a ellos. Oro que tengas una impartición de aliento y salgas vencedor de la angustia que puedas enfrentarte. Recuerda que hace unos días atrás ministrando, oré y profeticé que vendría una tristeza espiritual y hablé de lo que era la tristeza de los justos, la plataforma donde Dios manifestaba su gracia de una forma extraordinaria y extravagante, y dije: vendrá angustia y tristeza al espíritu para que Dios manifieste su gracia de una forma extravagante. Te lo anticipé, por eso te quiero decir que Dios consolará ahora el corazón de los fieles, enviándole gente fiel. Y si vos sos alguien que estás al lado de ministros, al lado de líderes, sirviendo de alguna forma, primeramente, sé fiel al Señor Jesucristo. Y segundo, sé fiel a la casa donde Dios te puso. Sé creyente en el Señor Jesucristo y sé creyente a las palabras que Dios habla a tus padres de fe y a tus líderes, y participa, involúcrate y sirve en esas palabras, y Dios también cumplirá las palabras que hable acerca de ti, porque entonces te encontrarás fiel y obediente para darte parte de la herencia. Y así como en el mensaje de Moisés, el Señor nos asignó un lugar para revelar su gloria. Así como en el mensaje de Elías, Dios nos asignó un lugar para cambiar la temporada. Así como en el mensaje de Jesús en el desierto, Dios nos asignó un lugar para manifestar la unción del Espíritu Santo. Así el Padre nos asigna un lugar esta hora, y es para recibir la promesa del Espíritu Santo. Y quiero orar para que aquellos que no lo han recibido y lo desean de todo corazón, primero te doy unos minutos para que con esto que te he ministrado pidas perdón a Dios en aquello que ha dicho: Señor, tuve la oportunidad de involucrarme en esas palabras proféticas que has hablado a mis líderes, a mis padres de fe, y no lo hice. No lo hice porque no entendía, o expresa lo que ha pasado. Tuve celos, tuve envidia, me enojé porque yo también quería que me hable Dios, me molesté o lo que sea. Ahí con un corazón, y dice: Señor, ahora quiero ser fiel porque ahora entendí la parte que debo hacer, entendí el carácter que debo manifestar. Señor, te pido perdón, y sé conducido a ese lugar, sé conducido al lugar donde Dios te quiere para recibir al Espíritu Santo. Bendito Dios, Padre de gloria, gracias porque en lo profético nos conduce, Señor, al lugar donde vas a manifestarte. Y te suelto una semilla de sabiduría. Que dentro de esta frase que te voy a decir hay un mensaje detrás para predicar. Pero te suelto este mensaje para que Dios manifieste algo que Él ha hablado. Debe encontrar tu corazón que hayas retenido la palabra de vida que Jesús habló. Lo vuelvo a decir, para que Dios manifieste lo que Él ha hablado, debe encontrar que tu corazón ha retenido la palabra de vida que Jesús habló. Porque hay momentos donde Él habla y luego llega el momento de la manifestación. Pero el momento de la manifestación debe encontrar la palabra viva de Jesús que habló en tu corazón, atesorada, y entonces tendrás manifestación. Porque Jesús dijo: el que me ama mi palabra guardará, y vendré a Él y me manifestaré a Él. Hoy voy a orar, pero guarda esta palabra en tu corazón, porque llega el momento de la manifestación. Y habrá gente en el que el cumplimiento de la manifestación de la gloria, encontrará gente que ha atesorado ese mensaje y la gloria se le manifestará. A aquellos que se le abrirán y cerrarán temporadas, te encontrará esa palabra para manifestarse, porque encontrará la palabra en tu corazón. A aquellos en que saldrán de esta temporada de cuarentena en el poder del Espíritu Santo, es porque en la hora de la manifestación te encontró el Señor la palabra que te habló a tu corazón. Y a los que van a tener la presencia, el bautismo del Espíritu Santo, porque a la hora de la manifestación
el Padre encontró la palabra hablada en tu corazón, guardada fielmente. Eso es un secreto que a mí me llevó tiempo aprender y me llevó procesos darme cuenta. Y hoy te lo suelto para que lo valores. Aunque detrás de esa frase que te hablé hay toda una predicación. Padre, te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Te doy tantas gracias por proporcionar, Señor, a tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por ser Él, Señor amado, el que se ha levantado en la cruz, Señor, y consumado la fe verdadera, Padre. Y en esa fe verdadera ha abierto el sello, Señor, del cumplimiento de la promesa de la herencia dada a Abraham. El Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, Dios mismo habitando en nosotros. Padre Celestial, con todo nuestro corazón reconocemos que sin el Espíritu Santo, Padre, no somos nada. Y nada podemos hacer en tu nombre sin el Espíritu Santo. Porque Él, además de darnos la directiva, pone el espíritu y el carácter correcto para hacerlo. Aquel carácter que busca que Dios obre y establezca su reino en los corazones de las personas. Aquel carácter y corazón que busca que Jesús sea amado y deseado por más corazones. Ese solamente lo puede provocar el Espíritu Santo. Y hoy te pedimos, Padre Celestial, te pedimos, Padre Celestial, aquellos corazones que se están uniendo fielmente a sus padres de fe, se están uniendo fielmente a sus pastores y líderes y sobre todo fielmente al Señor Jesucristo para cumplir las palabras proféticas, involucrando su vida, involucrando su tiempo, involucrando su economía, involucrando todo lo que le requiera, Señor. Oro que sobre todos ellos, Padre, venga la presencia de tu Espíritu Santo para fortalecerle, para darle revelación, para darle sabiduría, para darles poder, para bautizarlos en un nuevo lenguaje, para bautizarlos en una nueva mentalidad y espíritu de su mente, para bautizarles en un nuevo corazón, para renovar y sanar su alma, para despertar su espíritu y para cambiar el estado de su cuerpo de tinieblas hacia la luz admirable del Señor Jesucristo. Oro que Jesucristo les sea revelado por el precioso Espíritu Santo y puedan experimentar en su ser interior la pasión, la devoción, la entrega de Jesucristo que manifestó en la tierra, siendo fiel hasta la muerte y muerte de cruz, por el cual el Padre lo resucitó de entre los muertos y le dio un nombre el cual es todo sobre todo nombre, para que todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra doblen sus rodillas y confiesen con su lengua que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Hemos heredado la fe de Jesús, una fe que es fiel hasta la muerte, una fe que pone en alto su nombre, una fe que tiene autoridad sobre todos los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Una fe que tiene testimonio y tiene poder para doblegar al infierno. Una fe que tiene autoridad para salvar a todo el que oye. Oro, Padre, que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, toque los corazones, toque las vidas. Los visite, Señor, ahí, aún en el sueño, aún al dormir. Visítalos, Señor. Manifiéstales visiones, manifiéstales revelaciones a través de tu palabra, Espíritu Santo. Vuelve viva la palabra en la Biblia cuando la lean, Señor, y puedan encontrarse con revelaciones que sacudan su vida, Señor, y puedan encontrarse viviendo la vida que el Padre quiere que viva. Padre, te alabamos y te damos nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jóvenes, los bendigo, los amo. Dejen cada testimonio que ustedes experimenten, convicción, confrontación, presencia de Dios, empoderamiento, el Espíritu Santo sobre ustedes. Cuando puedan, escríbanlo para que los que vean los audios después, escuchen los audios después, puedan leer los testimonios de lo que ha pasado. Los bendigo. Mañana miércoles 20 horas
8 de la noche, nuestro apóstol Juan Miller estará predicando una palabra de parte del Señor. Jueves 19 horas, 7 de la tarde, estaremos con el tabernáculo de adoración y oración profética. Y el próximo domingo, 18 horas, 6 de la tarde, también otro apóstol Juan estará predicando. Bendiciones, retengan la palabra de vida de Cristo, porque también llegará el momento de la manifestación. Nos despedimos adorando y poniendo el nombre de Jesús en alto. Bendiciones. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto.